también el texto de la liturgia de la palabra que hemos escuchado del Evangelio de Marcos está cargado de cierto simbolismo. Hoy Jesús hace un milagro, ¿sí? Le permite a una persona que era sorda y muda poder recobrar no solo la capacidad de oír, sino que también pueda expresarse, ¿no? Dice el texto, era sordo y casi no hablaba, ¿no? Y eso va unido porque aquella persona que es sorda de nacimiento tampoco aprende a hablar. ¿Y por qué no aprende a hablar? Porque simple y sencillamente no escucha. Puede que emita algún tipo de sonido, pero le cuesta expresarse como lo hacemos normalmente los que podemos, ¿no? Los que podemos escuchar y hablar. Esto es un simbolismo dentro del texto del Evangelio que hemos escuchado, porque podríamos decir que esta persona que hoy es presentada ante Jesús es la viva representación del hombre de hoy, ¿sí? De la humanidad, de nosotros, que estamos sordos a la palabra que se nos anuncia y por ende no hablamos tampoco. Y esto metafóricamente no se relaciona a lo que decimos, porque es que a veces hablamos y hablamos son tonterías, sino que podamos nosotros recibir una palabra y a través de esa palabra poder expresarla a los demás. ¿Estamos sordos verdaderamente? ¿Sordos de la palabra que se nos anuncia o sordos también de cuando es el mismo Dios el que nos habla en el secreto? ¿Sí? El mismo Dios que nos manifiesta grandes cosas, o porque nos ha dado una misión particular, o porque nos está anunciando algo, tratando de sacarnos del lugar donde estamos, de las situaciones difíciles en las que estamos. Yo creo que hoy nosotros también tenemos que hacernos visibles, así como lo fue este hombre que fue presentado ante él. Hagámonos visibles ante Dios para que Él también pueda curar nuestra sordera y también pueda devolvernos el habla. Y quizás en este momento me estoy refiriendo a lo espiritual, esa sordera espiritual que ya nos ha invadido, que nos impide escuchar verdaderamente esa palabra que se nos anuncia. Eso por un lado. En un segundo momento es el saber que Jesús obra milagrosamente ante este hombre y lo hace de manera física, pero dice que toma al hombre y lo saca, ¿sí? Lo lleva a sola. El Evangelio de Marcos es bastante reincidente en decir que Jesús cada vez que obra milagrosamente, que hace una curación, parece que saca a las personas, se los lleva aparte. Y esto tiene una razón de ser, y es que quiere sacarlo del bullicio de aquella gente que quizás está pendiente de ver qué es lo que está pasando, si no está frente a la obra milagrosa de Jesús con este hombre y con sus corazones, sino más bien como los periodistas. Vamos a ver qué sacamos de aquí para anunciar, para informar, para llevar. Por eso era que Jesús insistía en que se quedaran callados. ¿Y por qué? Porque la gente no estaba viendo el milagro verdadero que Jesús estaba haciendo, sino lo sobrenatural en aquello. Y por eso lo querían anunciar con bombos y platillos. Y eso no era lo que Jesús quería. Saca entonces a este hombre, lo lleva a sola y cura la enfermedad que tiene. Dice que le mete el dedo en el oído y que toca su lengua con saliva. Una acción muy material, ¿sí? Hay otro texto que cuando le devuelve la vista a un ciego, dice que con saliva hace barro y se lo unta en los ojos y lo manda a que se lave, a que se purifique. Hoy hace algo muy parecido. Ahora, ¿qué hay de importante en esto y sobre todo el hecho de sacarlo? Ustedes y yo, si también representamos a este hombre que en este momento está sordo y mudo ante la palabra que se nos ha anunciado, hoy el Señor también quiere sacarnos. ¿Y sacarnos de qué? Sacarnos del bullicio del mundo, sacarnos de los problemas, de las dificultades, sacarnos de todo aquello que no nos permite escuchar correctamente la palabra de Dios. Quiere que tú y yo podamos salir de allá. Para poder tener un encuentro con el Señor, tú y yo tenemos que salir también. Tenemos que salir. Ve a tu cuarto y cierra la puerta, dice el texto del Evangelio también, para que podamos tener una verdadera experiencia de Dios. Porque lamentablemente lo que nos ofrece el mundo, y cuando estoy hablando de lo que el mundo nos ofrece me refiero es a la bulla, al quehacer,
a la monotonía, no sé cómo se dice, la cotidianidad de lo que hacemos cada día, que no nos permite encontrarnos verdaderamente con Dios. Es bastante difícil hacerlo. Por eso, para que este hombre pueda ver la maravilla que Dios va a hacer en él, Jesús lo saca de aquel lugar, se lo lleva aparte y se lo lleva sola. Y tú y yo necesitamos también que el Señor nos saque de donde estamos metidos y nos lleve a sola, nos lleve aparte, para que frente a Él, tú y yo, podamos tener verdaderamente una intimidad en la cual yo me dé cuenta quién es el que está frente a mí. Hace unos días hablaba yo cuando celebraba la Eucaristía y decía que los lugares consagrados a Dios, como los templos, precisamente el día de la fiesta de la consagración de este templo, decía yo, lugares apropiados para encontrarnos con Dios. ¿Y cuáles son esos lugares apropiados? ¿Será que solo y exclusivamente serán los templos, las iglesias, las parroquias, las catedrales? No necesariamente, pero sí que hay lugares preparados para ello. Por eso, para yo tener ese encuentro con el Señor, tengo que preparar también mi corazón para ello. Y tengo que sacarlo entonces de las preocupaciones, de los problemas, de las dificultades, sacarlo del pecado en el que a veces nos revolcamos en reiteradas ocasiones. Salir entonces de todo aquello que impide que ustedes y yo podamos escuchar verdaderamente al Señor. Y sin escuchar verdaderamente al Señor, entonces no podremos hablar tampoco, no podremos proclamar lo que hemos escuchado. ¿Qué voy a decir si no he escuchado nada de parte de Él? ¿Qué vas a proclamar? ¿Qué es lo que vas a predicar si antes no has escuchado? Por eso yo siempre repito las palabras de Santo Domingo cuando decía, primero hay que hablar con Dios para poder hablar de Dios. Primero tengo que preguntarle a Él y escucharlo a Él para después poder decir algo de Él. Tengo que acercarme a Él. ¿Y cómo lo hago ahora? A través de la Sagrada Escritura, a través de la celebración de los sacramentos, pero también a través de la interacción con los hermanos, con quien está a tu lado, reconociendo cuál es mi debilidad para poder hacerme con la debilidad del otro también. Es decir, ponerme en los zapatos del otro, comprendiendo que todos estamos haciendo el mismo camino, que todos cojeamos, que todos nos tropezamos, que todos podemos caer, pero que todos debemos levantarnos también para continuar ese camino. Un camino que ojalá nos lleve a todos hacia la salvación. Es lo que queremos o no, ¿sí? Hoy, cuando celebramos la fiesta de la Natividad, el hecho de la predestinación de María, la preparación de María para recibir un mensaje es el vivo ejemplo. Ella escucha primero lo que se le ha anunciado. Ella es capaz de abrir sus oídos, no solo físicos, sino los del corazón, para recibir una palabra cargada de mucha responsabilidad, una palabra cargada de dificultades y problemas para ella también, una palabra cargada de dudas, cargada de miedo, cargada de tantas cosas que a lo mejor tú y yo también sentimos cuando somos capaces de abrir nuestro oído a la voz de Dios que nos habla. Pero es una palabra que al entrar en ella es cobijada totalmente, al punto que responde. ¿Y cuáles son las palabras de María? He aquí la esclava del Señor. Yo no tengo otra cosa que hacer sino simplemente cumplir tu palabra. Que se haga en mí, dice María, lo que tú has dicho. Que se haga en mí lo que he escuchado de parte de ti. Y ojalá que nosotros también podamos proclamar eso, que se desate la traba de nuestra lengua, de nuestra voz y nuestra boca, y que podamos decir, que se haga en mí, Señor, lo que he escuchado hoy de parte de ti. ¿Y qué es lo que he escuchado? Vayan y hagan esto, pero en el amor, es decir, no diciendo lo que ha acontecido, sino poder testimoniarlo allá afuera. Y ese testimoniar implica que yo he creído aquello que he escuchado. Preguntémonos entonces si verdaderamente hemos creído eso que hemos escuchado de parte de Dios. La sanación de este sordo y de este mudo, es decir, de esta persona que tenía una incapacidad para escuchar y para hablar, tiene que ser para nosotros ese testimonio verdadero de seguimiento. ¿Qué implica esto? Que alejándonos, saliendo de todo aquello que nos perturba, demos la oportunidad de poder abrir estos oídos y escuchar a Dios.
de poder proclamar eso que hemos escuchado, de que podamos ser testimonio verdadero de eso que hemos escuchado. No hay otra cosa por hacer en este momento. Si esa imagen del hombre que es curado es la imagen propia de nosotros, del hombre de hoy, que es incapaz de escuchar la palabra de Dios, que es incapaz de proclamar la palabra de Dios, que tan solo vocifera tonterías en la calle y que no es capaz de testimoniar con su vida lo que ha escuchado, entonces simple y sencillamente no nos han sacado del bullicio de la gente. El Señor todavía no ha metido sus dedos en nuestros oídos, el Señor todavía no ha tocado nuestra lengua. En definitiva, no hemos tenido una experiencia de Dios. Tú y yo entonces no hemos tenido una verdadera experiencia de Dios. ¿Y dónde la tenemos? Cuando somos capaces de salir. Un ejemplo vivo de ello son los retiros, por ejemplo. ¿Qué es un retiro? Es un salir, es un sacarse de nuestra cotidianidad, es un irnos a otro lugar preparado, un espacio preparado para que tú puedas escucharte tú mismo y escuchar a ese Dios que te habla también. Y que allí se nos pueden abrir los ojos, la mente, el corazón, los oídos, todo, en el que se nos proclama una palabra, en el que recibimos una palabra y en el que al final somos enviados a proclamarla allá afuera. Ese es un encuentro con Jesús. Pero también un encuentro con Jesús puede ser cuando tú en tu hogar, en tu casa y en tu trabajo eres capaz de cerrar tus oídos a las tonterías que dice la gente y abrir tu corazón a una palabra que ya se te ha dicho, que ya se te ha anunciado, y a demostrarla con ellos mismos también. Cuando vienes a la iglesia y eres capaz también de guardar silencio, un silencio no solo físico, sino un silencio espiritual interno, para que podamos disponernos totalmente a ese que se nos muestra y que se nos da cada día. Preparémonos entonces para vivir ese acontecimiento. Podamos nosotros estar en esa paz, en esa tranquilidad, en esa serenidad, para encontrarnos con ese Jesús que hoy se hace presente en este altar, que se quiere partir, que se quiere repartir y que se nos quiere dar. Hoy en la fiesta también de la Natividad, que María nos ayude y que nosotros la tomemos como ejemplo de escucha, de aceptación y de proclamación o de anuncio de lo que hemos escuchado. Y en la fiesta del Valle, pues, para que ella siempre interceda por nosotros, interceda por esta parroquia, interceda por cada uno de ustedes. Que así sea.